Imaynay kachkankichik, wayqi panaykuna, kunanpunchak ñuqanchik runasimita yachachikusuq. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos al curso del idioma quechua. En nuestro curso de idiomas vamos a aprender el idioma quechua, el quechua ayacuchano, el idioma de los incas. Muy bien chicos, empezamos nuestro primer tema, que sería vocabulario básico. Vamos a aprender también los pronombres personales y el uso del verbo ser en quechua. Pero antes vamos a ver nuestro lema. Repita conmigo: runasimita wasinchikunapi yachachikusu, que quiere decir aprendamos quechua en nuestras casas. Muy bien chicos, en nuestro curso de quechua tenemos nuestro tema. Nuestro tema quiere decir gramática yachay. Eso es el título de nuestro tema. Empecemos. Huk ñeji yachay. Primera lección. Mosoh simikuna. Repitan conmigo. Hipay tarimaichik. Mosoh simikuna, que quiere decir vocabulario nuevo. En nuestro vocabulario nuevo vamos a aprender una lista de palabras nuevas. Empecemos. Repitan conmigo. Hipay tarimaichik. Huk, número 1. Yachachej. Yachachej significa profesor y profesora. Siguiente, Iskay, número 2. Yachajmi. Yachajmi, que significa estudiante, ya sea hombre o mujer. Siguiente, Kimsa, número 3. Mahta. Repitan conmigo. Mahta, que significa chico. Siguiente, Tawa, número 4. Pasña. Pasña, que significa chica. Siguiente, número 5. Pechja. Warma. Warma, que significa niño, niña. Sohta, número 6. Hari. Hari, que significa hombre, hombre. Siguiente, Hanchis, número 7, que significa, tenemos acá en quechua esto, vamos a repetir, Warmi. Warmi significa mujer, mujer. Muy bien chicos, vamos a repasar una vez más. Yachachej, Yachajmi, Mahta, Pasña, Warma, Hari, Warmi. Ahora que hemos aprendido una lista de vocabulario básico, vamos a estudiar en el siguiente bloque, en el bloque número 2, vamos a estudiar el verbo ser. Muy bien. Iskayñeji yachay, segunda lección. Verbo kai, el verbo ser. Se usa el verbo ser para expresar e identificar a un sujeto. Muy bien. Para expresar lo que sujeto o individuo es, o se le designa algo a esa persona. Muy bien. Empecemos a conjugar en singular. Muy bien. Uk, número 1. Repitan conmigo. Ñoja, ñoja, yachachej kani. Muy bien. Ñoja, yachachej kani, que quiere decir yo
soy profesor. Muy bien. Siguiente ejemplo. Iskay, número 2. Ham yachaqmi kanki. Han yachaqmi kanki. ¿Qué quiere decir? Tú eres estudiante. Muy bien. Siguiente. Número 3 tenemos, repitan después de mí, Kimsa, número 3. Pai Mahta Kan. Él es un chico. Siguiente. Número 4. Tawa Pai Pasña Kan. ¿Qué quiere decir? Pai Pasña Kan. Ella es una chica. Muy bien. Pasamos ahora a conjugar en plural. En plural conjugamos de esta manera, chicos. En plural hay dos formas de decir nosotros. La primera es en la forma inclusiva, que quiere decir que incluye a la persona oyente en nuestro grupo, y la otra forma es de la forma exclusiva, que excluye a la persona oyente de nuestro grupo. Empecemos. Número 1. Ñohanchik ronakuna kanchik. Ñohanchik ronakuna kanchik. Nosotros somos personas. Ñohaiku ronakuna kaniku. Ñohaiku ronakuna kaniku. Nosotros somos personas. Bien. Siguiente. Número 2. Iskay hankuna warmakuna kankichik. Hankuna warmakuna kankichik. ¿Qué quiere decir? Ustedes son niños, warmakuna. Y la última sería Kimsa, número 3. Paikuna harikuna kanku. ¿Qué quiere decir? Ellos son hombres. Muy bien, chicos. Ellos son hombres. Muy bien. Muy bien. Paikuna, harikuna, kanku. Muy bien, chicos. Eso es la forma de conjugar el verbo ser en el idioma quechua. Muy bien. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer para aprender el idioma quechua, tienen que repasar el vocabulario básico. Pueden dibujar las personas en quechua y escribir 5 veces el vocabulario de cada persona para que puedan aprender la escritura quechua. Y en esta actividad, ustedes, para que puedan aprender, tienen que memorizar la conjugación del verbo ser en quechua. Muy bien. Y también pueden hacer oraciones libres. Muy bien, chicos. Conmigo es esta otra oportunidad. Gracias por estar presente en la clase de quechua. Me despido en el idioma runasimi. Gracias, Cachun. Tupananchishkama. Jujpunchaucama.